Lorna Beer, Escaleras al cielo, narrado y editado por Ángels, continuación de la parte 8. Entonces vi a los ángeles sanadores que se colocaban de uno en uno alrededor de Robert. El primer ángel le tocó la cabeza, otro el pecho y otro más la parte inferior de la espalda. Mientras tanto, un cuarto ángel parecía ocuparse de mover la fuerza vital alrededor de su cuerpo. Aquellos ángeles eran radiantes y hermosos, enormes y muy elegantes. Era como si estuvieran hechos de cristal transparente. Cada uno era distinto al otro y percibí la gracia de Dios como un rayo de luz que entraba por medio de cada uno de ellos. Percibí que Robert se había vuelto translúcido. Mientras que el hombre hablaba y me contaba sus problemas, yo veía todos y cada uno de los órganos, de las arterias, de las venas de su cuerpo. Observé cómo un ángel le recorría con el dedo todos los vasos sanguíneos, como si estuviera removiendo una fuerza vital a través del cuerpo de Robert. Este, por supuesto, no se daba cuenta de nada. Entonces dejé de hablar y me pidió que lo bendijera. Cuando lo hice, los ángeles sanadores parecieron volverse solo uno. Cuando al final de la bendición pronuncié la palabra amén, todos ellos se habían ido. Robert me miró fijamente. Ya me siento mejor. ¿Puedo volver a verte de nuevo?, me pidió. Acepté su propuesta, con la condición de que acudiera a la consulta de un médico y se hiciera un análisis de sangre. Le di el número de mi móvil para que la próxima vez que llamara antes de presentarse en casa. Aproximadamente 4 semanas después volvió a visitarme. Los médicos le habían diagnosticado un problema de salud, pero lo estaban tratando. Pronto volvería a sentirse bien. Durante algunos años, Robert vino a verme varias veces. En todo ese tiempo vi que había cambiado y se había convertido en un joven mucho más brillante y afectuoso, capaz de disfrutar de la vida plenamente. También aprendió a estar más relajado y a comportarse de manera más informal y dejó de vestirse elegantemente para venir a verme. En septiembre de 2002, Megan comenzó a ir a la escuela, cerca de la granja. Yo estaba deseando que empezara a tener amigos. Sin embargo, la primera mañana del colegio no quería ir. La convencí para que probara su nuevo uniforme y finalmente aceptó. Pero puso una condición. Mamá, ¿entrarás en clase conmigo para conocer a mi profesor? Le sonreí. ¿Acaso creías que iba a dejarte en la puerta? La pequeña me rodeó con sus brazos y nos dimos un fuerte abrazo. Le costó un tiempo acostumbrarse a su nuevo colegio, a su nueva rutina y a hacer nuevos amigos. Ruth venía a la granja siempre que podía. Megan y ella estaban muy unidas. Finalmente, en noviembre de 2002, 6 meses después de haberme mudado, la casa estaba completamente habitable y por fin pudimos guardar la tienda de campaña e instalarnos adecuadamente. Ahora había un suelo de tarima en el piso de arriba y estábamos encantados de no tener que caminar más encima de los tablones. También había cristales en las ventanas y puertas que daban al exterior. Sin embargo, todavía no teníamos escaleras, solo la de mano, aunque aquello no nos preocupaba mucho. La noche antes de la gran mudanza, Ruth había venido a vernos y Megan, como siempre, se había alegrado mucho de verla. Al día siguiente, aquel enorme contenedor que habíamos atiborrado de muebles y enseres muchos meses antes, llegó en un camión. Christopher y Owen también vinieron. Lo primero que hicimos fue entrar en la habitación que se convertiría en mi dormitorio y desmontar la tienda de campaña en la que habíamos dormido los 6 últimos meses. Me sentía muy contenta de tener por fin una cama normal y un dormitorio. Nos echamos a reír cuando el colchón hinchable emitió un fuerte silbido al vaciar el aire de su interior. Cuando todo estuvo enrollado, llevamos el pequeño hornillo de gas y el maneje de una cocina al piso de abajo.
a la sala que se iba a convertir en la cocina. Sacar los muebles del camión y colocarlos en las habitaciones del piso de abajo no supuso un gran problema, pero subir las camas, los colchones y el resto de mobiliario por la escalera de mano fue otra historia. Finalmente conseguimos que todo estuviera en su lugar y después de tomar una taza de té, los chicos y el camión emprendieron el camino de regreso a Dublín. Miré alrededor del granero. Por fin teníamos muebles y sin embargo todo seguía revuelto. Aún quedaban montañas de material de construcción por todas partes. Como todavía no habían colocado la tarima en el piso de abajo, el suelo era de cemento, lo cual hacía que todo estuviera cubierto de polvo. Todavía quedaba mucho trabajo por hacer. Ruth sugirió que comenzáramos por mi dormitorio, pero yo estaba convencida de que era más importante empezar por la habitación de Megan. La pequeña llevaba mucho tiempo sin disponer de un dormitorio propio. Ruth y Megan se cogieron de la mano, salieron del vestíbulo y comenzaron a ascender por la escalera. Unos instantes después apareció el ángel Osus sentado sobre una pila de tarimas que había en el granero. Aquel día su túnica era de color púrpura, completamente distinta a la bata de profesor que siempre llevaba. Me acerqué a él y se acomodó sobre otra pila de tarimas, invitándome a sentarme en el lugar donde él había estado. Me cogió de la mano y aquel gesto hizo que me sintiera bien. «Lorna, ¿te das cuenta de lo feliz que es Megan?», preguntó. «Y también lo son tus otros hijos». «Sí», respondí, «lo sé, y yo también empiezo a ser feliz». «Lorna, los ángeles están susurrándole continuamente al albañil para que termine la obra lo antes posible. Sabemos que tienes la sensación de que todo va muy lento, pero no es así. Te estamos dando tiempo para que te recuperes y aceptes los cambios que se han producido en tu vida». Megan me llamó y Osos desapareció. Me dirigí a toda velocidad al vestíbulo y subí por las escaleras. Cuando llegué a la parte superior encontré a Megan y a Ruth tremendamente excitadas. Mi hija pequeña me cogió de la mano y mientras nos dirigíamos a su habitación me señaló los demás dormitorios. «Ese es el de Ruth», me indicó. Mi hija mayor sonrió y comentó que le gustaba mucho aquella habitación. Me preocupaba que mis hijos vieran la vieja granja como si también fuera su casa. Megan señaló a la izquierda y dijo: «Los dos chicos pueden compartir aquella habitación». Su dormitorio estaba al lado del mío, en el otro extremo del rellano. Ruth le ayudó a hacer la cama y a colocar los juguetes mientras yo me encargaba de la mía. Unos minutos después Megan me llamó para que fuera a ver su habitación. Todavía no tenía puerta. Las vi a las dos juntas, acurrucadas en su cama, y percibí la luz de sus ángeles que las cubrían. Megan estaba más contenta que unas pascuas. Su enorme colección de ositos de peluche estaba colocado en fila al pie de su cama, sobre el enorme alféizar de la ventana. Su habitación tenía un aspecto fantástico y me sentía muy emocionada al verla tan feliz. Ruth propuso que comiéramos algo. Teníamos cocina, pero de momento solo había un fregadero provisional, una mesa y algunas sillas. Pero carecía de un armario donde guardar las vajillas, por lo que la habitación estaba llena de cajas y bolsas de comida, así como de utensilios de cocina. Ruth nos preparó pollo frito y después de haber limpiado la mesa y las sillas, nos sentamos y comimos con apetito. Estábamos muertas de hambre. Aquella noche dormimos plácidamente. Era estupendo poder descansar en una cama de verdad. A la mañana siguiente madrugamos mucho, ya que Ruth tenía que regresar a Maynes para ir a trabajar. Megan se echó a llorar cuando su hermana se alejó en el coche. Parte 9. Navidades en el granero. Faltaban 6 semanas para la Navidad y a mí me hacía mucha ilusión que pasáramos por primera vez las fiestas en familia en la granja. El albañil hizo todo lo que pudo para que la casa estuviera lo más habitable posible. Había colocado tarimas en el suelo de algunas habitaciones del piso de abajo, un armario en la cocina y unas puertas en nuestros dormitorios.
El fin de semana anterior al día de Navidad, Ruth, Christopher y Owen aparecieron en la granja. No esperaba su llegada, así que me sentí doblemente emocionada al verlos. Desde que eran niños siempre habíamos ido juntos a comprar el árbol de Navidad. A mis hijos aquello les encantaba. Decidieron que esta tradición debía continuar, por lo que nos subimos al coche y nos dispusimos a buscar un árbol. Fuimos a diversos lugares donde vendían árboles, a un vivero, a un aparcamiento. Pero a Megan no le gustaba ninguno de los que habíamos visto. Owen protestó. A este paso podemos tirarnos todo el día buscando. Al final acordó con Megan que elegiría uno en el siguiente lugar en el que nos detuviéramos. Seguimos conduciendo y entramos en un aparcamiento en el que vendían muchos árboles de Navidad. Me di cuenta de que había docenas de ángeles que iban y venían entre ellos, examinándolos y señalando cuál de ellos debía elegir Megan. Sonreí para mis adentros mientras contemplaba aquella escena. Los ángeles encontraron el árbol de Navidad que querían y lo iluminaron para que destacara de los demás. Retrocedí unos pasos y me quedé mirando. Por supuesto, cuando Megan llegó hasta ese árbol, se volvió hacia sus hermanos y exclamó: «Este es el que quiero». Todos los ángeles que rodeaban el árbol comenzaron a aplaudir entusiasmados. Lo compramos, reclinamos uno de los asientos traseros del vehículo y lo introdujimos en el maletero. No sé cómo nos las arreglamos para acomodarnos dentro del coche. Había un espacio en el suelo del granero donde pudimos colocar el árbol de Navidad. Los chicos lo metieron en casa mientras Megan rebuscaba entre las cajas de la parte trasera con la intención de encontrar los adornos. De repente oímos un grito. Ruth y yo corrimos y hallamos a Megan tratando de cargar con aquella enorme caja, que la doblaba en tamaño y por toda la habitación. No pudimos parar de reír. Finalmente llevamos la caja de los adornos al granero, con un poco de ayuda de dos ángeles, a los que vi empujando. Finalmente todos juntos decoramos el árbol. Mis hijos mayores se quedaron a pasar la noche. Al día siguiente, cuando ya estaban fuera de la casa metiendo sus pertenencias en el coche para marcharse a Dublín, la luz del ángel de la guarda de Ruth se iluminó durante unos segundos. Su ángel de la guarda era muy hermoso y mostró una apariencia femenina llena de elegancia, bondad y fuerza. Iba enteramente vestido de color azul, de un hermoso azul radiante. Sujetaba un látigo en una mano y en la otra llevaba un casco. Hablé con él en silencio y llamándole por su nombre, que solo Ruth conoce. Ruth estaba rebosante de espíritu navideño, me dijo. Mi hija se encontraba de pie junto al coche y me miró con un gesto extraño. ¿Por qué sonríes de esa forma? Me siento feliz, le respondí. El ángel de la guarda de Ruth desapareció. Les di un fuerte abrazo a todos mis hijos. El más fuerte de todos fue para Owen, al que no iba a ver durante las fiestas. Mi hijo se iba a ausentar para pasar las vacaciones en Australia, un viaje que había planeado hacía mucho tiempo. Le iba a echar mucho de menos. A continuación todos se marcharon, después de que Ruth y Christopher prometieran regresar lo antes posible para Nochebuena. Megan había hecho una tarjeta de Navidad y varios adornos en el colegio. Se sentía muy orgullosa de sus creaciones. Las colgó en la puerta para que todos pudieran verlas en cuanto entrara en casa. Ruth y Christopher llegaron el día de Nochebuena alrededor de las 3. Lo primero que Ruth hizo fue mirar dentro del frigorífico para comprobar si había hecho su postre preferido. Oí cómo exclamaba para sí misma: «delicioso». Había encendido la chimenea en la pequeña y acogedora habitación y colocamos un nacimiento en la ventana. Acudimos a la misa para niños que se celebraba durante la Nochebuena en la iglesia cerca de la granja. La capilla estaba llena de gente y nos costó mucho encontrar asiento. Me encantaba ir a misa para los niños de Nochebuena. Me resulta muy agradable ver y escuchar a los chiquillos celebrar el nacimiento de Jesús y, por supuesto, también me gusta observar a todos los ángeles que me rodean.
Cuando los niños se acercan al altar para recibir la Sagrada Comunión, me mostraron las almas de algunos de esos pequeños. Entraban y salían de sus cuerpos sin parar de bailar, separándose unos centímetros y luego regresando a ellos. Esas almas eran increíblemente radiantes. En las Navidades me muestran las almas de muchos niños. Durante el resto del año también puedo verlas, pero normalmente no con la misma abundancia que durante esas fechas.